Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con Giovanni Calderón Bassi, quien es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. Giovanni, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias, Reinaldo, por esta invitación. El tema de la seguridad hídrica o inseguridad hídrica, ¿cierto? Es bastante grave en este minuto. Se han encendido las alarmas por todos lados. Cuéntanos un poco cuál es la situación real que está enfrentando nuestro país. Sí, efectivamente, como tú bien dices, llevamos una mega sequía, así lo llaman los expertos, de alrededor de 12 años. Eh, y bueno, se le denomina de esta manera básicamente por la extensión territorial, llega casi hasta la región de los ríos, y por su profundidad en el tiempo, 12 años, en las cuales los patrones de precipitaciones han cambiado de forma radical, sustantiva. Todos somos testigos de la disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona centro-sur de Chile, porque la zona norte está un poquito más acostumbrada a su escasez hídrica, tiene otro clima, ¿cierto? Desde el norte chico, desde la cuarta región hacia el norte, la disponibilidad de recurso hídrico como consecuencia de las precipitaciones es mucho menor que en el resto del país. En el norte en general, la dependencia del recurso hídrico, mejor dicho, se depende, digamos, de los ríos para disponer de este recurso del agua, y en ese sentido también enfrentamos dificultades en Iquique, en la región de Tarapacá, porque la cuenca del río Tamarugal se está viendo estresada, se está viendo sobreexigida en relación a su capacidad de recuperación. Y ese es un fenómeno, Reinaldo, que hemos visto en todas las regiones de Chile. A mí me tocó en otra época ser testigo directo de casi la desaparición del río Copiapó como consecuencia de la sobreexplotación del agua, porque se otorgaron en algún minuto de la historia más derechos de agua, una mayor cantidad de derechos de agua de aquellos que la cuenca era capaz de recuperar naturalmente. Las cuencas Mm, se nutren fundamentalmente de aguas cordilleranas, ¿verdad? Y sí. bueno, se empezó a sacar más agua de la necesaria. Sí, Giovanni, hay un estudio de la Universidad de Chile, ¿cierto?, que se llama Actualización del Balance Hídrico Nacional, que realmente entrega cifras sorprendentes. Ellos señalan que en los próximos años, entre los años 2030 y 2060, podríamos llegar a una baja de disponibilidad hídrica de hasta un 50%. O sea, eso es la mitad del agua que tenemos. Es tan grave. Sí, es así de grave. Hay diversos estudios, todo muy alarmante, digamos. Yo invito a los televidentes a que entren al sitio web de la Fundación Chile. Ahí hay un estudio muy interesante que se llama Escenarios Hídricos, donde se plantean distintas alternativas dependiendo naturalmente del comportamiento de nosotros mismos, de las personas y de la industria en general. Porque, a ver, para ser claro, digamos, las sequías son un fenómeno climático recurrente. Han ocurrido siempre en la historia, digamos, del planeta. Ahora, ojo con otra cosa, que el planeta ha vivido distintas etapas Mm. climatológicas, y claro, nosotros estamos acostumbrados a ciertos patrones, los chilenos en particular, que tenemos básicamente un clima mediterráneo, por lo menos en la zona central del país, estábamos acostumbrados a ver 4 estaciones del año muy marcadas, con un nivel de precipitaciones habitualmente sobre los 300 milímetros al año. Bueno, lo que ha pasado con el calentamiento global es que esos patrones climáticos han cambiado, pero si se adoptan ciertas medidas que son de nivel global, Reinaldo, y esa es probablemente la mayor dificultad para reducir o eliminar el uso de gases de efecto invernadero. Bueno, si esas medidas no se adoptan al año 2050, como tú señalabas y como señala este estudio de la Universidad de Chile y múltiples estudios, la verdad es que se han hecho muchos estudios a nivel mundial, vamos a enfrentar escenarios climáticos en general y de disponibilidad de agua en particular bastante grave, bastante serio, porque, bueno, todo el funcionamiento habitual de esos ecosistemas se va a ver alterado. ¿Y cómo se le pone coto, digamos, se minimiza, ¿cierto? Se controla un poco este tema. Me imagino que las iniciativas son múltiples y dependen desde la casa, ¿cierto? Depende de cuando uno se lava los dientes y deja el agua corriendo, o las duchas, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí,
Efectivamente, mira, yo iría de lo general a lo particular para ser claro con los televidentes. Lo primero, yo creo que nosotros como chilenos, digamos, tenemos que cambiar nuestra visión del agua. Nosotros, en general, salvo en la zona norte, eso es bien, es interesante porque yo creo que la experiencia de ustedes puede servirle mucho al resto del país en esta materia. Siempre en general el chileno ha visto el agua como un recurso abundante, como un recurso que al ser renovable vamos a contar siempre con él. Y así fue históricamente, hasta que el cambio climático, la megasequía que estamos sufriendo y además el mayor nivel de producción. Hoy día Chile tiene un nivel de producción mucho mayor del que tenía hace 50 años. Tiene agroindustria, tiene un desarrollo económico que exige un mayor uso del recurso. Para producir cualquier cosa, Reinaldo, cualquier cosa, por muy sólida que sea, se requiere agua, siempre. Por lo tanto, en la medida en que el país se ha ido desarrollando y su industria se ha ido desarrollando, se ha también generado una mayor demanda de agua, especialmente en las actividades más demandantes como son la agricultura particularmente y la minería. Eso como primer punto de partida. O sea, nosotros como personas, como individuos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva del agua y darnos cuenta de que es un recurso limitado. Probablemente todavía no es un recurso escaso, pero es un recurso limitado. Y de ahí para abajo, yo te diría que nosotros enfrentamos un tremendo desafío a nivel de gestión hídrica, porque, como te digo, el agua en Chile no es un recurso escaso, digamos, en general, sino uno analiza la globalidad y también sacamos de la ecuación la megasequía que estamos pasando en la actualidad. Pero en nuestra historia, el agua ha sido un recurso disponible, por lo menos, por decirlo de alguna manera. ¿Y Claro. qué es lo que ocurre? Como consecuencia de eso, tenemos una mala gestión del recurso y hoy día, por ejemplo, Reinaldo, hay 42 instituciones públicas con competencias en materia de agua. Entonces tú comprenderás que con 42 instituciones metiendo la mano, opinando, es difícil tener políticas públicas coordinadas, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Perú, por ejemplo, que tiene una autoridad nacional del agua. Yo creo que ahí está el primer gran desafío nuestro como país hacia el futuro. Especialmente es un desafío que debiéramos entrar a debatir especialmente en este proceso constituyente, donde el agua va a ser un tema ampliamente debatido, digamos. Entonces yo creo que tenemos que poner bien el foco de dónde están nuestras dificultades en el presente y en el futuro. Sí, eso te iba a comentar, digamos, ¿cierto? Viene un proceso constituyente, el tema del agua ya ha sido tratado por la mayoría de los candidatos, tienen una posición y una visión bien clara del tema. Y por otro lado, ¿cierto? Existen las realidades. Nosotros tenemos una realidad acá en la zona norte, ¿cierto? Por ejemplo, donde las aguas grises y las aguas negras, ¿cierto? Se lanzan al mar, digamos. Entonces, cuando vienen los expertos de Israel acá, de repente, ¿cierto? Ciertas misiones tecnológicas, los tipos no pueden entender que aquí, ¿cierto?, no hayan plantas de tratamiento de agua como hay en Israel, por ejemplo, ¿cierto?, que es un desierto y que ellos ocupan hasta la última gota de agua y la reutilizan y la vuelven a reutilizar y la usan muy bien, digamos, y tienen agricultura, en fin, tienen una serie de cosas. Entonces, ¿por qué esas cosas, ¿cierto?, que son como, diría alguien de perogrullo, no se han legislado, ¿cierto?, no se le ha puesto coto a una situación que aquí la venimos, cierto, señalando desde hace varias décadas, de que la sanitaria era del Estado? Sí, mira, es un muy buen punto porque, como yo te comentaba, bueno, hay un estudio del Centro de Estudio de Recursos Hídricos de la Universidad de Tarapacá que habla de que la cuenca del Tamarugal está sobreexplotada en 14 veces, 14 veces su capacidad, o sea, se otorgaron derechos de agua 14 veces más de lo que era capaz de recuperar la cuenca. Y a propósito de lo que tú comentabas, a mí me tocó estar hace algunos años en Israel y efectivamente ellos hacen una utilización ultra eficiente del recurso porque es muy escaso. Ahí sí que estamos en presencia de un país que tiene un problema de disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay que implementar una serie de tecnologías que no necesariamente requieren legislación. Los chilenos en general tenemos la noción de que todo tiene que estar legislado, digamos. Hay que establecer ciertos incentivos para el desarrollo o más que el desarrollo, porque Chile en general no es un país desarrollador de tecnología, pero para la implementación de tecnología de recuperación, como tú bien mencionabas, por ejemplo, de las aguas grises y de las aguas negras. Y ahí hay una serie de trabajos, también la infiltración de acuíferos, hay una serie de medidas que se pueden adoptar para recuperar una cuenca o para hacer un uso más eficiente que desestrese, en este caso, la cuenca del Tamarugal. En ese sentido, Reinaldo, hay una serie de iniciativas, hay algunas acciones en el ámbito privado, por ejemplo, las mineras
de un tiempo a esta época, han empezado a ingresar sus proyectos de inversión considerando el uso de agua desalinizada, que obviamente tiene una calidad inferior que el agua potable, o sea, no sirve para el consumo humano, pero sí sirve para los procesos industriales, y de esa manera ese proyecto minero no va a requerir de derechos de agua en la cuenca de los ríos y lo va a desechar, va a permitir que haya mayor disponibilidad. O sea, habría que poner incentivos, digamos, para que las empresas también adopten ciertas medidas para implementar estos sistemas que ya existen en todo el mundo. Efectivamente, y lo segundo que quería decirte respecto a esto, porque esto en el fondo se enmarca en el concepto de economía circular, que básicamente significa reaprovechar los recursos utilizados todas las veces que eso sea posible, porque de lo contrario, ¿qué es lo que ocurre? Producimos una sobreexplotación del recurso. Esto se da no solamente con el agua, se da en general con todos los recursos naturales, que es la condición en la que está hoy día el planeta. Hoy día el planeta está sobreexplotado en relación con sus recursos naturales. Bueno, la reutilización de aguas que ya se usaron y se transforman, por ejemplo, como tú bien mencionabas, en aguas negras o en aguas grises, eso es parte del concepto de economía circular que hoy día ya se está implementando, que en Chile tenemos una hoja de ruta que ha sido diseñada y fue publicada hace poco por el Ministerio del Medio Ambiente. Y como te comentaba, hay una serie de iniciativas que en el fondo incentivan la implementación de esta tecnología. Y termino con esto. Fíjate cómo el reciclaje, por ejemplo, y todo lo que es manejo de residuos, que tiene que ver con la economía circular, con la reutilización de elementos que se disponen de manera final, ha tenido un gran impulso a partir de la ley REP. Ahí hubo que crear los incentivos, el mercado, en el buen sentido, digamos, hubo que crear el mercado para el reciclaje, porque de lo contrario, esta actividad que supone costos adicionales, y con esto voy a tu pregunta de fondo, digamos, esto supone para cualquier empresa asumir costos mayores que simplemente comprar un derecho de agua y utilizar un derecho de agua de un río. Bueno, estas cosas que requieren costos adicionales suponen una intervención activa del Estado a través de incentivos económicos y de otro tipo, como ha ocurrido, por ejemplo, con las energías renovables no convencionales. Por último, ¿cierto? Queremos que invite, digamos, a un congreso virtual internacional que vamos a tener, ¿cierto?, de seguridad hídrica para todas las personas que han escuchado la entrevista y que puedan interiorizarse más sobre este tema. Sí, el próximo jueves 17 de junio vamos a tener un seminario virtual. Ahora las nuevas tecnologías han permitido el fácil acceso a este tipo de acciones, digamos, sobre seguridad hídrica y cómo se está desarrollando a través de la innovación en los territorios y en las empresas distintas acciones, digamos, para ofrecer mayor seguridad hídrica y superar lo que tú bien mencionabas al inicio, que es la inseguridad hídrica de la que estamos siendo víctimas de la actualidad. Este seminario está abierto para el que quiera integrarse. Le vamos a mandar ahí el link a ustedes para que lo difundan entre los televidentes de Iquique. Y nada, invitarlos porque yo creo que es muy importante tomar conciencia de la importancia de este recurso, Reinaldo. Y la verdad es que el año pasado desarrollamos un seminario de características similares y fue tremendamente exitoso. Fue además un seminario internacional igual que este. Y creemos que hay que hacer toda una labor de concientización en relación con el agua porque se ha vuelto un tema tremendamente urgente para todos nosotros. Bueno, muy bien, Giovanni. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Giovanni Calderón Bassi, quien es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.